Una de las originalidades de Gramsci es la ilustrativa distinción que establece entre lo que él llama la sociedad civil y la sociedad política. Como ustedes saben, en el pensamiento de Marx había que distinguir lo que él llamaba la infraestructura de la superestructura. La infraestructura eran todas las relaciones económicas, todo el tema económico, digamos, de la sociedad, relaciones entre unos y otros, etc. Y la superestructura era, según Marx, el fruto de esa base económica, la familia cristiana, por ejemplo, el Estado, la Iglesia, las universidades, todo eso era la superestructura. Y así decía Marx sobre las diversas formas de propiedad, sobre las diversas condiciones sociales de existencia, se levanta toda una superestructura de sentimientos, ilusiones, formas de pensamiento y concepciones filosóficas. Entonces, la infraestructura crea una superestructura. Entonces, la revolución, según Marx, ¿cuál era? Ustedes la pueden entender. Cambiar la infraestructura, hacer saltar la infraestructura que es capitalista, y una vez caída la infraestructura, toda la superestructura se derrumba sola, porque toda esa superestructura depende de la infraestructura, ¿no? Y entonces, la posición de Marx esta era su estrategia. Gramsci, siguiendo inicialmente a Marx en el concepto de infraestructura, sin embargo, enseguida agrega que no hay que caer en el peligro de un economicismo, digamos así, un economicismo que sostiene que entre infraestructura y superestructura hay una relación causal, como si la superestructura fuese el resultado de la infraestructura. La experiencia le enseña a Gramsci que no toda mutación en las relaciones económicas determina necesariamente un cambio político e ideológico. Y así él, que era un atento observador de la historia, negó la relación causal entre base y superestructura, concediendo a esta una importancia original, digamos, y capital. Y entonces, para mejor entender esta importancia que le daba la superestructura, es que establece esa distinción entre sociedad civil y sociedad política, que es uno de los temas esenciales de su pensamiento. ¿Qué es la sociedad civil? La sociedad civil, dice, es el conjunto de los organismos denominados privados que corresponden a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce sobre toda la sociedad. La sociedad civil sería, pues, el conjunto de organismos privados que detentan hegemonía, es una palabra muy de él, hegemonía doctrinal e intelectual sobre las clases inferiores. Organismos hegemónicos. La sociedad civil es el campo de batalla donde se difunden y luchan entre sí las diversas ideologías, las diversas cosmovisiones que amalgaman desde las expresiones más elementales del sentido común de la gente sencilla hasta las elaboraciones más intelectuales. Las organizaciones triunfantes en esta lucha ideológica en la sociedad, las que logran apoderarse de la dirección intelectual, es decir, lo que se piensa, y de la dirección moral, es decir, lo que se valora, de la sociedad, forman parte de la superestructura y atraen hacia el grupo dirigente la adhesión de las clases inferiores. Entonces, y estos organismos son la escuela, la iglesia, los medios de comunicación social, todo lo que enseña a pensar a la gente. Esto es para él la sociedad civil. La hegemonía doctrinal, ustedes guarden estas dos palabritas nomás, hegemonía doctrinal. Eso es lo que la sociedad civil, en una lucha, digamos, de distintas concepciones, la que gana tiene la hegemonía, es decir, el dominio doctrinal y de valores sobre la sociedad. Enseña a pensar a la sociedad. A través de la iglesia, a través de los colegios, de los medios de comunicación, va enseñando. Así que entonces, la sociedad civil sería el conjunto de las organizaciones que crean un modo de pensar en el pueblo, y esta sociedad civil pertenece a la superestructura. Recuerdan ustedes que decíamos antes que más no le daba importancia a la superestructura, él quería trabajar acá abajo. Gramsci va a mirar más a la superestructura y en ese sentido va a corregir a Marx. ¿Y la sociedad política qué es?
dice, la sociedad política es el conjunto de organismos, también de la superestructura, que ejercen una función coercitiva y de dominio directo en el campo jurídico, civil y penal, político y militar. Es decir, la sociedad política es todo lo que en la sociedad es coactivo, por eso él dice que ejerce, dice, una función coactiva o coercitiva, todo lo que es los tribunales, la policía, el ejército, todo lo que tiene algo coactivo en la sociedad. Entonces, el dominio, o sea, la sociedad civil tiene la hegemonía, esa es la palabra doctrinal, y la sociedad política tiene el dominio, lo llama así él. La hegemonía es lo propio de la sociedad civil, el dominio lo propio de la sociedad política, que tiene sus armas, su policía, sus tribunales, todo lo que es coacción. Pues bien, entonces, según el esquema de Gramsci, hay que trabajar principalmente en la sociedad civil, porque esta es la que ejerce la economía de la inteligencia doctrinal. Gramsci está convencido de que no hay revolución duradera sin una previa toma de conciencia, y que ésta se origina y desenvuelve en el ámbito de la superestructura. Por eso la importancia que, a diferencia de Marx, atribuye a esta última. No es cambiando las relaciones económicas como vamos a hacer la revolución, sino cambiando la superestructura, es decir, creando ante todo una nueva hegemonía que transforme la sociedad. Luego vendrá la conquista del Estado, pero esta deberá pasar por la transformación de la sociedad civil en que la sociedad, el Estado, se apoya. Y por eso le interesará lo que él llama las condiciones intelectuales de la revolución, de que hablaremos enseguida.